Cordial saludo. El día de hoy vamos a empezar ya en la programación como tal en el lenguaje Python. De Python en varias versiones. Son datos para tener en cuenta, ¿no? En Python hay varias versiones. 2, 2.7, 3, o sea 2.7, 2.8, etcétera, etcétera. En 3, 3.xxx, ¿sí? La diferencia entre las versiones sí varía mucho siempre y cuando entre la 2 y la 3. Pero no es que sea mucho así que uno diga, wow, qué bruto. No, pero sí tienen algunas diferencias, ¿listo? Entonces, en caso de que acá, en este curso, en este tutorial, no veamos o no encontremos más bien el que no nos salgan ciertas funcionalidades o ejemplo en la aplicación que hagamos o en el software que hagamos o en la página web que hagamos no nos salgan algunas cosas, encontremos errores, presente mirar las versiones, ¿listo? Tanto del lenguaje como del compilador no, del IDE o del entorno de desarrollo o del editor de texto. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que saber, si no entendieron lo del editor de texto o el IDE, ya se los voy a explicar previamente. ¿Listo? Lo importante es tener en cuenta versiones. ¿Listo? No significa que no se puedan trabajar lo inicial, no, sino más bien es como al final. Ejemplo, al principio vamos a ver lo básico. Lo básico está en Python versión 2.7, como también está en Python versión 3.8, ejemplo. Pero ya después cuando la cosa empiece a ver, ya no vamos a ver lo básico, sino ya lo más complejo, ya hacer una aplicación, ejecutar una aplicación, un juego o una base de datos. Ya la cosa empieza a cambiar, entonces de pronto ahí sí ya vamos a tener ciertos problemas de compatibilidad. En sí, lo importante es aprender a solucionar todo esto. ¿Listo? Lo primero que necesitamos para poder empezar, ¿cierto? Hasta ahorita vamos a moldear nuestro computador o nuestra máquina para que empiece, para que nos permita empezar a escribir líneas de código. ¿Listo? Entonces, en esa modificación o en esa personalización, lo primero que necesitamos es un intérprete. Valga la redundancia, ¿qué hace el intérprete? Pues interpreta nuestro lenguaje, ¿cierto? Para que lo pueda ejecutar como una aplicación o que le haga ciertas modificaciones. ¿Listo? Entonces, si quieren saber más, como siempre yo lo digo en la documentación, de lo que... No en la documentación que yo dije, no, porque para qué voy a subir una documentación que ya está directamente en su página o en su servicio web, ¿sí? Y está gratis. Entonces, digamos lo que no veo como esa lógica, ¿ok? Aunque yo voy a intentar explicarles lo más que yo pueda, pero hay cositas que yo pienso, opino. Uno no tiene que aprenderse todo, sino es más aprenderlo a usarlo día a día, cotidianamente. ¿Listo? Entonces, el intérprete. Vamos a entrar a un navegador web, el de su preferencia o el que tengan en su computador. En mi caso yo utilizo Firefox. Pueden utilizar Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, mejor dicho, el que ustedes deseen. Hay muchos, o no, hay varios. Cada quien lo puede utilizar como, o sea, lo puede descargar en sí. Eso es un sitio web propiamente de Python. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar Python descarga o descarga de Python. Entonces, ay, si lo escribí mal, descarga Python, descarga, sí, listo. Entonces aquí vamos a buscar el sitio web propio de ellos,
que es www.python.org. Descargas. ¿Listo? Ingresamos acá. En el caso mío, yo tengo un Windows. ¿Sí? Mi sistema operativo es un Windows 10. Ustedes acá dice para poderlo ver con diferentes en diferentes sistemas operativos, Python para Windows, Linux, Unix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces pues acá simplemente buscan el suyo. En el caso mío, que es para Windows, voy a descargar este. Oprimimos acá y guardamos este archivo. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer pues porque ya lo tengo descargado. Entonces, ya después de acá nos va a mostrar pues donde sea su preferencia de descarga, ¿no? Como tengan modificado, si lo tienen, no lo tienen modificado, sino simplemente lo instalaron, que instalaron el navegador web. Entonces, según el navegador web, como lo tengan modificado, ¿cierto? Para las descargas, ejemplo, que lo guarde en descargas o que lo guarde en mis documentos, o en mi caso, que lo guarde en mi escritorio. Entonces acá les va a aparecer un archivo así, ¿listo? En donde dice descripción del archivo Python, ¿cierto? Lo que nos decía en el otro lado. Mira, Python 3.8. Bueno, en este caso es 3.8.2. Yo tengo 3.8.0. Lo actualizaron en estos días, pero bueno, no hay problema. En sí la versión, volvemos. Las versiones, entre más actualizado, pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? Listo, 3.8.0. Acá nos va a decir que la organización es Python Software Foundation. Versión del archivo. Mira, ahí nos está diciendo la versión del archivo. Creación 20. Bueno, eso fue cuando yo lo descargué, ¿cierto? Y el tamaño. Listo, entonces en mi caso voy a darle ejecutar como administrador, pues para no tener ningún problema, ¿cierto? Vamos a dar sí, vamos a instalar ahora, pero ojo, antes de darle instalar ahora, por favor, adherir Python a el pad. Luego vamos a mirar para qué es esto. Listo, instalar. En sí esto es para que me cree de una vez en el CMD, o sí, en el CMD. Me cree directamente, o sea, ya les voy a mostrar, mejor dicho. Esperamos a que termine de instalarlo. En sí, pues dependiendo de las máquinas, o sea, mejor dicho, sus computadores, dependiendo de sus computadores, pues o instala más rápido, instala más rápido, instala más lento, instala más rápido. Pues ya eso depende de su procesador, de el sistema operativo que estén manejando, de la memoria RAM, del disco duro. Listo, entonces ya aquí nos dice que ya está instalado, ¿cierto? Cerramos y procedemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces, como lo quieran hacer. En el caso mío de Windows 10, entonces en buscar, en el caso de que sea otro Windows, entonces simplemente le vamos a dar en inicio, ¿cierto? Y en algún lugar para buscar, o acá en inicio, en otras versiones, en este Windows viene acá una lupita, buscamos la lupita pues para poder buscar, o sencillamente empezamos a escribir directamente. Entonces vamos a escribir CMD, ¿cierto? ¿Qué es esto? Pues el símbolo del sistema. Perdón, CMD, en sí ahí salió. Es el símbolo del sistema. Vamos a abrir el símbolo del sistema, ¿cierto? Acá nos dice, el símbolo del sistema nos dice la versión del Windows que tenemos, pues cada quien. Y nos habilita para poder ingresar comandos directamente, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar el comando Python, ¿cierto? Y ahí nos dice la versión que tenemos. ¿Listo? Ya con esto
cuando nos sale estos 3 mayor que, ¿cierto? Este simbolito, es lo que nos dice es que nos está empezando ya a interpretar Python como si estuviéramos en el editor. Entonces acá ya podemos utilizar Python, ejemplo 1, 2, 3, más 1, 2, 3. Pues aquí nos dice las operaciones que vamos haciendo, ¿cierto? Vamos a las operaciones que estamos haciendo, ¿cierto? Acá se pueden hacer, pero este no lo vamos a utilizar directamente, ¿listo? Solamente lo que me interesaba era, aunque acá se pueden hacer operaciones, me interesaba era que ya estuviera, aquí nos damos cuenta que ya está instalado, ¿listo? Entonces, aunque lo pueden hacer cerrando, no lo aconsejo, mejor hagámoslo como función exit. Vuelve y nos saca entonces exit. Listo, como comando, no función, ¿sí? Un comando. Listo, esto es lo primero. Ahora, después del intérprete, ya lo probamos en el CMD, procedemos a los entornos de programación o, en su defecto, a los editores de texto. Quiero explicarles algo en esto. El lenguaje de programación no cambia si es en un entorno, en X entorno o en X editor de texto. El lenguaje va a ser el mismo. La diferencia entre un editor de texto o un entorno de programación radica es en las cosas que puedo hacer allí con mi lenguaje. ¿Listo? Yo puedo ejecutar un código de una aplicación, ejemplo, o de un videojuego, ¿cierto? Lo puedo aplicar, lo puedo hacer o desarrollar en un editor de texto e igual que en un entorno de programación. Diferencias. Que ejemplo, a veces en un editor de texto me permite, no sé, 5000 líneas o 2000 líneas. En un entorno me permite infinitas líneas, ¿sí? Cuando yo compilo, o mejor dicho, le digo ejecúteme el código para mirar sus salidas, de pronto en un editor de texto no me va a mostrar absolutamente todo como me lo va a mostrar un IDE, un entorno de programación integrado. O sea, en un entorno de programación integrado, aunque es un poco más pesado, depende, yo puedo probar más bien, no hacer, sino puedo probar mucho más mi código en tiempo real, por decirlo así, o directo, más que en un editor de texto. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Adicional, en el entorno de programación hay entornos que son científicos, como por ejemplo Spider, y por eso lo puse en primera línea. A mi forma de ver, Spider es muy completo, muy completo. En ingeniería se utiliza mucho MATLAB para hacer cálculos matemáticos, se utiliza mucho lo que es Octave, bueno, discúlpenme, mi inglés no es muy bueno para la pronunciación, Octave o otros, ¿sí? Que son los que utilizamos mucho en las ingenierías. Es importante tener en cuenta porque es que Spider primero es de código abierto, ¿sí? O libre, mejor dicho, software libre. Eso hace que no estemos instalando cositas raras en el computador, ¿sí? Por aquello de programas piratas y cosas así. Sin opino que todas esas cositas llevan, a veces uno las utilizaba como porque estaba en la universidad o porque estaba aprendiendo y necesitaba y no tenía pronto para pagar una licencia, ¿sí? Pero pienso que ya después que uno ya termina, uno quiere seguir con ese adquiriendo conocimiento, pero hay otras formas de hacerlo. ¿Listo? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, esos son los entornos de programación, no son todos, pero son como los que más se utilizan. ¿Listo? P# también es muy bueno, me gusta,
porque tiene las dos versiones, versión paga, versión gratis. La versión gratis no, pues valga la redundancia, no está completa, ¿sí? Pero no vamos a ponernos a decir quién es mejor y qué es mejor, no, porque no, la verdad, a mi forma de ver son muy buenos. Sí, que cada uno tiene sus funcionalidades y dependiendo la aplicación que cada uno le dé, ¿listo? Y igual que los editores de texto. Entonces, ustedes pueden trabajar en cualquier editor de texto. En sí lo que vamos a hacer, digamos lo que no nos interesa tanto si lo hacemos en editor de texto o si lo hacemos en un entorno de programación. ¿Listo? En mi caso, yo lo voy a hacer en Spyder. ¿Listo? Es importante saberlo eso. Entonces, en mi caso, pues cada quien va a buscar si es en PyCharm, si es en Vim, ya eso ya lo dejo a la persona que esté viendo esto y que lo quiera aprender. ¿Listo? Entonces, volvemos. Vamos a ir a nuestro buscador web, ¿cierto? Firefox, Chrome, el que deseen, el que les guste, y vamos, en mi caso, ¿cierto? Pues cada uno, pues digámoslo, si es PyCharm, pues acá está lo que les estaba explicando, es de JetBrains, descargar PyCharm, y acá podemos darnos cuenta. PyCharm es un poquito pesadito y es más, sí, es más pesado, ¿listo? Y acá nos dice entonces comunidad o profesional, ¿listo? Este es gratis, código abierto, y esta es prueba gratis, ¿listo? No es gratis, es prueba gratis, ¿listo? Si ya van a instalar otro ejemplo, Sublime Text, que es un editor de texto, entonces les recomiendo el 3. ¿Listo? Pues en sí pueden descargar el que ustedes quieran, la versión que ustedes quieran, igual. Entonces descargas, Windows, OS. Listo, procedemos a descargarlo. En mi caso, yo lo voy a hacer con, Spyder. Listo. Lo que les digo, o sea, es listo. Voy a proceder a descargarlo, ¿cierto? Entonces acá nos dice que el Python Scientific, entorno de desarrollo científico, es un poderoso entorno científico que me gusta también de Spyder, que es liviano, corre rápido, o sea, se carga rápido, me encanta eso, ¿sí? El editor, la consola, el explorador de variables, tiene muchas cositas, ¿sí? Ayuda mucho. Entonces acá le vamos a dar descargar Spyder con Anaconda, ¿cierto? Y vamos a proceder acá a descargar la versión del Python. Yo que les aconsejo, descarguen la más alta. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo proyectos y eso, nosotros le podemos modificar en qué versión queremos que trabaje. ¿Listo? Pero entonces intentemos siempre descargar la más alta. ¿Ok? Entonces en este caso en el momento está 2.7 o 3.7, instalador de gráficos. En el caso mío es de 64 bits. Si no saben cómo mirarlo, pues entonces vamos a proceder a ir a explorador de archivos, ¿cierto? Siempre voy a hacer las cosas como muy clic, 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 clic. No voy a intentar dar comandos, pues porque no sé su nivel, pero quiero hacerlo como que abarque a la mayoría de personas, ¿sí? Básico hasta ya más complejo. ¿Listo? Entonces este equipo, y vamos a proceder acá a ver propiedades del sistema. ¿Listo? Acá nos dice que es un sistema operativo de 64 bits. Listo. En el caso suyo, pues no sé cuál aparecerá. Y
Entonces vamos a proceder de 64 bits para este computador. Listo. Vamos a dar acá a instalar. Entonces acá nos dice que es un binario. Ustedes le van a dar guardar archivo. En mi caso no lo voy a hacer. Listo. Y vamos a, en mi caso yo le voy a dar pues cancelar, pero en el caso de ustedes van a proceder a guardar archivo. Volvemos pues dependiendo cómo tengan modificadas sus descargas, ¿cierto? En mi caso, acá lo tengo, les va a aparecer un logo así como este, en el cual dice que es Anaconda 3 2019 para Windows, la arquitectura, descripción del archivo, Anaconda 3 installer, organización Anaconda y bueno, XXX. Entonces vamos a proceder. En el caso mío, a mí me gusta siempre ejecutar como administrador, pues para no tener como problemas de compatibilidad o que es que ejecuto unas cosas sí y otras cosas no me gusta eso. ¿Listo? Entonces procedemos. Espere un momento. Bienvenido a Anaconda. Agregue todos los usuarios. Pues no sé ustedes si tengan de pronto que su computador, unas personas, o sea que abra una sesión o 2 sesiones o 3 sesiones, no sé cómo lo tengan ustedes configurado. En el caso de que tengan varias sesiones, ¿cierto? Pues ustedes, supongo que si lo tienen así es porque lo tienen configurado para que varias personas lo utilicen. Entonces en este caso lo van a preparar justo para, o sea, para esta sesión que tienen abierta. Si no, pues en mi caso todos los usuarios, porque en sí yo soy el único que lo uso. Bueno, no el único que lo usa, pero digámoslo en que no tengo sesiones para como independientes. Listo, acá nos dice por defecto a dónde lo va a guardar o dónde va a crear todo lo que necesita el software, ¿cierto? En mi caso, ¿cierto? Me gusta, bueno, antes cuando instalamos permítame que se me olvidó el nombre, el intérprete de Python, ¿cierto? Cuando instalamos el intérprete de Python, le dimos a adherir al sistema, el path. Yo prefiero volverlo a hacer. ¿Listo? Acá nos dice que de pronto va a tener problemas y pues esto ya, ¿cierto? Ya dejarlo como ¿por qué? Porque es que, a ver, este me permite, o mejor dicho, me guarda de una vez directamente en el CMD, ¿sí? Y hace que el computador lo tenga siempre presente. ¿Listo? Entonces vamos a instalar. Este software es un poquito demorado para instalar, pues dependiendo de lo de ustedes, no sé qué tan demorado sea. Voy a proceder a pausarlo un momento. Listo, volvimos. Ya está instalado. Entonces procedemos a darle next. Acá lo que nos dice es que si va a instalar otro ID, ¿cierto? Entonces acá, ejemplo, él nos dice también es compatible, o sí, compatible con Anaconda, ¿cierto? Anaconda, perdón, con P#. Entonces, que los dos son compatibles. Entonces lo que nos dice es que acá con este link nos envía directamente a internet y nos dice, oiga, puede descargarlo, pero acá ya nos pide la versión profesional, ¿sí ves? O sea, ya la que es paga, como podemos ver acá. Esto era lo que yo les quería mostrar de los IDEs. P# es muy bueno porque yo ya lo he probado. Se me hace
¿sí? O sea, es comercial, ¿ok? Entonces, la edición profesional ante la edición comunidad, que es la gratis, ¿cierto? Eh, ya no tiene Jupyter, lo cual sí tenemos en Spider. Modo científico, SQL, bases, Web Development, tampoco, ¿sí ves? Entonces acá es donde ya nos damos cuenta que al principio lo pueden utilizar, claro que sí, ¿sí? Si lo van a hacer para aprender el lenguaje como tal, claro que sí lo pueden utilizar, y si lo están haciendo es más porque en su empresa lo trabajan con Pishar y eso, lo pueden utilizar en sí. Lo importante, o sea, una cosa es saber el lenguaje de programación y otra cosa es saber el entorno de programación. ¿Listo? En este caso nos estamos enfocando más al lenguaje de programación. Tenerlo presente, por favor. ¿Listo? Entonces acá, bueno, procederé a cerrar esta pestaña, ¿cierto? Y acá en Next. Desea leer más. Entonces le vamos a decir que no. O bueno, si desean ustedes saber más, aunque les va a salir en inglés, no sé qué tal sea su inglés, entonces, pues si desean, lo dejan chuleado. ¿Qué es lo que va a hacer él? Dejémoslo chuleado para mirar qué es lo que va a hacer, aunque no les recomiendo que lo hagamos. Porque, si ves, nos abre dos nuevas pestañas en las cuales nos dice que, o sea, nos empieza a enseñar todo lo que tiene que ver con, aunque este Anaconda Glow es para después nos vamos ya a empezar a meter en esto, pero eso ya es para otras cosas relacionadas a, bueno, eso ya es un poquito más avanzado, pero por el momento no lo vamos a ver. Listo, cuando lo veamos pues vamos a ingresar acá, y pues acá lo que nos dice es iniciando con Anaconda. Entonces acá vamos a aprender sobre Anaconda, abrir un navegador. Entonces acá nos va a decir todo lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Entonces después de instalado vamos a buscar en nuestros programas y aquí ya nos va a aparecer. Hay dos opciones, Anaconda Navigator, ¿cierto? Eso es importante saberlo. Le vamos a dar clic, esperar a que nos abra. Acá nos damos cuenta que nos haya quedado, valga la redundancia, instalado, ¿sí? Bien instalado, pues no sabemos todavía hasta que no empecemos a ejecutar líneas de código, cosas más complejas. Ahí ya nos empezamos a dar cuenta cómo nos quedó. ¿Listo? Esto es importante. Bueno, todo es importante, mi forma de ver las cosas. Acá, entonces acá ya nos dice, acá le vamos a dar que ok. Acá ya nos abre todo, si ves, mira lo que nos decía en la otra, ¿en qué? En P#, en el IDE. Y como en otros, no solamente estoy hablando de P#, ¿sí? Son entornos de desarrollo que son comerciales, ¿sí? Entonces pues por eso es que pues sí, ellos se dedican a hacerlo desde la perspectiva, la ganancia de ellos es hacer un IDE cómodo, más para empresa, más comercial, y eso no está mal, ¿sí? Cada uno pues genera su dinero o sus ganancias como desee, cada quien tiene su forma de hacer su negocio. ¿Listo? Entonces acá ya encontramos todo lo que tiene que ver con Jupyter Lab, Notebook, PowerShell, Shortcut, Orange, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con Spider. ¿Listo? Y acá nos dice ya los que tiene instalados, ¿no? Launch.
y los que pues están pendientes por instalar. Listo, pero viene ya instalado con Visual Studio Code, RStudio, ¿cierto? Todo eso ya lo vamos a ir viendo, pero pues ahorita estamos en el lenguaje Python Basic. Listo. Espérame a ver qué pasó. Acá ya lo abrió. Listo. Entonces acá, aunque ahorita nos debe salir un mensajito que nos diga que hay una versión superior. Bueno, no sé si ya está en la... así, mira acá. Listo. Entonces, por el momento lo vamos a dejar acá y vamos a seguir en el siguiente video. Ya todo lo que tiene que ver con configuraciones, instalación de actualizaciones. Listo, por el momento lo vamos a dejar acá. Los espero. Primero, espero que les haya agradado o les agrade este curso o estos tutoriales que estoy haciendo. Y lo segundo es que me gusta que me dejen sus comentarios, ¿sí? Tantos buenos como malos, aunque no lo veo desde esa perspectiva, sino más bien lo veo como de agradecimiento, de como de hey, bien bacano, ¿sí? O también como, oye, puedes mejorar en esto, me gustaría que de pronto modificaras esto, de pronto hacer esto, de pronto me podrías explicar esto. Eso también, porque si existe la duda, soy de las personas de las que pienso que si existe duda es porque hay algo que no está bien explicado, ¿sí? O algo necesita un stop, detente y vamos a mejorar esto. Sí, las bases, hacer construcciones sólidas o sí, lo más sólidas posible. ¿Listo? Entonces quedo a la espera de sus comentarios, a ver qué me pueden retroalimentar, así como yo les estoy retroalimentando a ustedes. Ok, entonces queda para el siguiente tutorial. Gracias.